Hola, como le había comentado en videos anteriores, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son propiedades de potencia, ya que las vamos a necesitar para los ejercicios de álgebra. Entonces, vamos con un pequeño repaso. Lo primero, cuando hablamos de potencias, recuerda que la potenciación es la multiplicación de un número por sí mismo repetidas veces. Por ejemplo, una potencia se suele escribir de esta manera: a elevado a la n es igual a b, donde a es la base o el número base, n es el exponente y b es tu potencia, tu resultado. En este caso, la potencia es el número de veces al que vamos a multiplicar la base. Entonces, en este caso, ¿sí? Si tenemos un exponente, por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la quinta, no es 2 por 5, 10. Entonces, cuidado, caes en ese error. Lo que me está diciendo este número pequeño es que al 2 lo voy a multiplicar por sí mismo 5 veces. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Mi resultado sería esta multiplicación, que en este caso 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Ese sería. ¿Sí? O si tengo, por ejemplo, un 3 elevado al cuadrado, no es 3 por 2, 6. Cuidado, ese error. 3 al cuadrado sería 2 veces el 3, es decir, 3 por 3. Y 3 por 3 sería 9. ¿Sí? Entonces, ojo, cuidado, me caes en el error típico de considerar el exponente como un número que se multiplica, ¿no? Lo que hace el exponente es decirme cuántas veces multiplico a la base, es decir, al número grande. Dicho esto, ahora sí vamos con lo que son las propiedades. En este caso, vamos desde las más sencillas porque tenemos que repasarlas a todas. Pero esta, la primera, es súper útil porque cualquier número elevado a 0 es 1. Por ejemplo, si tienes un 8 elevado a la 0, eso directamente es 1. Y como estamos hablando también de álgebra, si tengo letra x elevado a la 0, esto también es igual a 1. Cualquier valor elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, siempre recordar eso. Ahora, ¿cómo me sirve en un ejercicio de razonamiento rápido? Un ejercicio de razonamiento rápido te puede decir lo siguiente: 7 elevado a la x es igual a 1. Y muchas veces es como que, ¿cómo encuentro que me quede esta respuesta? Entonces la forma más sencilla es, recuerda que cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces en este caso 7 elevado a la x es lo mismo que, y aquí podría decir 7 elevado a la 0. Porque 7 elevado a la 0 es 1. Los 7 se van y me queda que x ha sido 0. Aquí mismo también te dabas cuenta. ¿Cuál es el único número? Si elevo al 7, ¿a cuánto debo elevarlo para que me dé 1? A 0. Porque cualquier número elevado a 0 es 1. Listo. Primera propiedad, súper fácil, pendiente. Vamos con la segunda. El exponente 1. Cualquier número que esté elevado a la 1, puedo dejarlo sin ningún exponente. Significa que está elevado a la 1. Por ejemplo, si yo solo tengo el 7, significa que está elevado a la 1. Si yo solo tengo el 4, significa que está elevado a la 1. Si yo tengo solo la letra X, significa que está elevado a 1. Siempre cuando la letra o el número esté solo, no tenga ningún exponente, significa que el exponente que tiene ahí es el 1. Listo. Exponente negativo. La palabra clave aquí es invertir. Ya que el exponente negativo, cuando nosotros queremos trabajar, es evitar exponentes negativos y lo que hacemos es invertirlo. Dale la vuelta, ¿sí? Por ejemplo, nota este ejemplo. Dice a elevado a la menos n es lo mismo que decir 1 sobre a elevado a la n. Entonces el exponente cambió. Ojo, no la base. La base es positiva, es un número positivo y eso no cambia. Si es negativo, el número sigue siendo negativo, eso no cambia. Lo que cambia es el exponente, este número chiquito. Por ejemplo, si yo tengo un 3 elevado a la menos 5, esto es lo mismo que decir 1 sobre 3 elevado a la 5 o a la quinta. Sí, de esa manera. El signo del número no es el que cambia, sino el exponente. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera. Ahora, si yo, por ejemplo, lo tengo el número en el denominador, por ejemplo, tengo 1 sobre 2 elevado a la menos 4. Entonces, el 2 pasaría arriba. Y como estaba abajo y lo invertí, lo pasé para arriba, me quedaría 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces puede pasar de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, pero el exponente cambia de esa manera. ¿Sí? Aquí te da un ejemplo en fracción que se aplica de la misma forma. En las fracciones lo que vas a hacer es exactamente igual al caso anterior, invertir. Nota cómo a sobre b elevado a la menos n es lo mismo que b sobre a elevado a la n. Entonces, para que el signo cambie, las letras se invierten. La a pasó para abajo y la b se va para arriba, aunque aquí tiene dos a diferentes, pero es la misma letra, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo un 2 tercios elevado a la menos 8 y yo quiero que eso me quede elevado a la 8, entonces lo que hago es invertir. Ya no sería 2 tercios, sino que sería 3 medios. Y listo, terminado. Último, producto de potencias de igual base. Cuando tú tienes un a elevado a la m por a elevado a la n, que este es el que más vas a utilizar en los ejercicios ahora que vamos a hacer de álgebra, es que se conserva la base y el exponente se suma. Por ejemplo, si tú tienes un 2 elevado a la quinta por un 2 elevado a la cuarta, entonces nota, tiene que ser el mismo número, el 2. ¿Elevado a la cuánto? 5 más 4, 9. Y me quedaría de esa manera. 2 elevado a la novena. Con letras pasa lo mismo. Si yo tengo un x elevado al cubo por un x elevado a la quinta, esto me quedaría x elevado a la, y sumo los exponentes. 3 más 5, 8. Por eso es tan importante en la parte de álgebra. ¿Sí? Cada vez que tienes productos de potencias de igual base, conserva la base y suma los exponentes. Ahora, ¿cómo vienen en los ejercicios de álgebra? Con paréntesis. Me puede decir x por x al cuadrado. Pero es lo mismo, es una multiplicación. Conservo la base y sumo los exponentes. Esto ya vimos una propiedad. Cuando no hay ningún número, significa que esté elevado a la 1. Y 1 más 2, entonces x por x al cubo, x por x al cuadrado es x al cubo. ¡Listo! Primeras propiedades revisadas. Ojo, pilas, que esto lo tienes que recordar para luego lo que son los ejercicios de álgebra. Segunda parte de propiedades, cociente de potencias de igual base. Ya vimos multiplicación, que fue el caso anterior, producto o multiplicación. Y ahora entonces vamos a ver lo que sería cociente, es decir, una división. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Conservo la base y los exponentes se restan. Entonces, si yo tengo un 2 elevado a la séptima, dividido para un 2 elevado al cubo, entonces esto sería 2 y resto los exponentes, 7 menos 3. Entonces esto sería paso a paso, 7 menos 3. Pero tú no necesitas hacer eso, restas directamente, 7 menos 3 es 4. Y luego 2 a la cuarta lo puedes resolver. ¿Sí? Esa sería tu propiedad. Ahora, pero también con letras. Vamos a suponer que yo tengo un x elevado a la 10 dividido para x elevado al cubo. Entonces lo mismo, conservo la base porque es la misma base x y resto los exponentes. 10 menos 3 me quedaría 7. X elevado a la décima dividido para x al cubo es igual a x a la séptima. Siguiente, potencia de una potencia. Es decir, cuando tienes una potencia elevado eso a otra potencia, lo que se hace es conservo la base y multiplico los exponentes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un 2 elevado al cubo, y eso está elevado a la cuarta, lo que hago es 2 elevado a y multiplico los exponentes. 3 por 4 y esto me daría 12. Listo, ¿sí? También se lo puede utilizar con letras en álgebra, que aquí ya está, ¿no? Con A, pero también podemos utilizar XY, así que no hay ningún problema. Veamos entonces un ejemplo. Vamos borrando esto rapidito. Y tendríamos, vamos a suponer con Y. Y elevado al cuadrado y todo esto elevado al cubo. Entonces me va a quedar Y elevado a y multiplico los exponentes, 2 por 3, 6. Se acabó. Potencia de un producto. La potencia de un producto, en cambio, lo que hace es considerar que si todos están elevados a la misma potencia, todo queda dentro de un mismo elemento. ¿Sí? En cualquiera de las dos direcciones. Por ejemplo, si tú tienes un 3x y eso está elevado al cuadrado. Cuidado, me cometes el error de decir que esto es 3x cuadrado. Porque todo lo que está dentro del paréntesis se eleva al cuadrado. Es decir, el 3 también. Esto sería 3 al cuadrado, x al cuadrado. Y si quieres puedes resolver, ¿no? Que te quedaría 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado que ya está aplicado. ¿Sí? Entonces, ojo, cuidado, me caes en esos errores. Todo lo que esté dentro del paréntesis se afecta por la potencia que está encerrándolos. ¿Sí? Por último, potencia de un cociente. Muy parecida a la potencia de un producto, pero ahora con divisiones. Se resuelve de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso, para resolver lo que tenemos es que todo lo que está dentro del paréntesis se afecta. Por ejemplo, vamos a suponer con letras. Tengo un 3x sobre un 5y y todo esto está elevado a la séptima. Entonces, ojo, todo lo que esté dentro del paréntesis se afecta. Es decir,
3 está elevado a la séptima, quedaría 3 a la séptima. Por x está elevado a la séptima, x a la séptima. Sobre 5 también está dentro del paréntesis, también está elevado a la séptima, 5 a la séptima. Y por último, y elevado a la séptima. Todo lo que está dentro se afecta por esa potencia. ¿Listo? Y me quedaría de esa manera. Entonces, este repaso rápido de propiedades de potencias, por favor, empieza a aplicar con algunos ejemplos y luego sí, vamos a los ejercicios de álgebra que vamos a seguir viendo más adelante. Nos vemos.